Hola a todos. Hoy vamos a dar un paso muy lejos de la avaricia corporativa, de los jefes tóxicos y del estrés implacable del entorno laboral moderno. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia sobre los límites absolutos de la resiliencia humana, la belleza oculta del silencio, y lo que ocurre cuando tu mundo entero se queda permanentemente a oscuras, pero tus manos, simplemente, se niegan a dejar de construir. Durante 30 años, fui un maestro orólogo, un creador de relojes mecánicos hechos a medida, ultra complejos y exclusivos. Para entender verdaderamente mi mundo, tenéis que imaginar una obsesión absoluta por lo microscópico. Pasaba mi vida diaria encorvado sobre una mesa de trabajo de madera, mirando a través de una lupa de joyero, aguantando la respiración para ensamblar engranajes que no eran más grandes que un grano de arena. Pasé décadas ensartando muelles microscópicos con pinzas de titanio, trabajando con márgenes de error tan estrechos que una sola mota de polvo podía detener la máquina entera. Un solo reloj mecánico de mi diseño contenía más de 600 piezas individuales, todas trabajando en una perfecta armonía matemática. Mis ojos eran mis herramientas más valiosas, mi sustento y mi única conexión con el mundo de los vivos. Pero hace 3 años, las sombras empezaron a acechar. Una rara y agresiva enfermedad degenerativa de los nervios empezó a robarme la visión. Al principio, era solo una niebla gris y borrosa en los bordes de mi vista. Luego, los tornillos microscópicos sobre mi escritorio se volvieron imposibles de enfocar. En 8 agónicos meses, mi mundo se redujo a formas, luego a sombras vagas, y finalmente, a un telón negro impenetrable y permanente. Me quedé completamente ciego a los 52 años. Los médicos me dijeron que no había cura. Mi taller, que una vez fue un lugar de luz brillante, tornos zumbantes y precisión absoluta, se convirtió en una tumba. Cerré con llave la pesada puerta de madera, cubrí mis mesas de trabajo con gruesas lonas de lona y me rendí a la oscuridad. Creí, sinceramente, que mi vida había terminado. El primer año de ceguera fue un abismo insondable de depresión. Cuando pierdes el único sentido específico que define toda tu identidad, te sientes como un fantasma rondando por los pasillos de tu propia casa. Pasaba los días sentado en un sillón, escuchando el silencio absoluto de mi hogar, sintiéndome completamente inútil. El mundo seguía girando, pero yo estaba atrapado en un vacío estático y sin luz. Pero una tarde de lluvia, mi hija vino a visitarme. Trajo del ático un viejo reloj de pie roto que había pertenecido a mi abuelo. Ella solo quería la caja de madera de caoba como decoración para su salón, pero dejó el pesado mecanismo de latón, cubierto de grasa seca, sobre mi mesa de centro. Mientras estaba allí sentado en la oscuridad, mis dedos rozaron distraídamente los fríos engranajes de latón. Sin pensar, tracé los dientes de la rueda principal. Las yemas de mis dedos, ahora totalmente despojadas de estímulos visuales, se sentían hipersensibles. Podía sentir la capa microscópica de polvo sobre el metal, el ligero desgaste en la rueda de escape, la tensión exacta del muelle real enrollado. Le pedí a mi hija que me pasara un destornillador plano. Trabajando completamente al tacto, guiado únicamente por 30 años de memoria muscular arraigada, desmonté el mecanismo del reloj, lo limpié a ciegas con un paño de microfibra y lo volví a ensamblar pieza por pieza. Cuando empujé el pesado péndulo y escuché el profundo y rítmico tic-tac llenar el salón, una chispa se encendió en la parte más profunda y oscura de mi alma. Me di cuenta de algo profundo. Un reloj no es solo algo que ves. Es algo que sientes. Es un latido mecánico. Tomé una decisión loca e imposible allí mismo, en la oscuridad. Iba a volver a mi taller. Iba a construir un último reloj desde cero, el calibre más complejo que jamás había diseñado, completamente ciego. La realidad de volver al taller fue una auténtica pesadilla en vida. Lo que antes me llevaba 10 segundos con una lupa, ahora me tomaba 3 horas agónicas. Tuve que reorganizar completamente todo mi espacio de trabajo utilizando un sistema de cuadrícula táctil. Pasé semanas tallando muescas profundas en la madera de mi escritorio con un cincel para saber exactamente, al milímetro, dónde estaba colocada cada herramienta, cada pinza y cada tornillo microscópico. El primer mes fue un ejercicio de pura y absoluta agonía. Las piezas que usaba para mis relojes de pulsera se medían en fracciones de milímetro. Una tarde, estaba intentando colocar el volante, el delicado corazón palpitante del mecanismo del reloj. Mi mano tembló apenas una fracción de centímetro. Mis pinzas resbalaron. Escuché el agudo y minúsculo ping de la diminuta rueda dorada golpeando el escritorio y rebotando hacia el vacío del suelo. En la más absoluta oscuridad, encontrar un engranaje de 1 milímetro en un suelo de madera con ranuras es matemáticamente imposible. Caí de rodillas, barriendo mis manos desnudas frenéticamente por la madera fría, llorando de pura frustración, dolor y rabia. Golpeé el suelo con los puños hasta que me sangraron los nudillos. Quería hacer astillas el escritorio. Sentí el peso abrumador y asfixiante de mi discapacidad aplastándome el pecho. Me quedé sentado en el suelo durante horas, exhausto, dispuesto a admitir la derrota, vender la maquinaria y tirar las llaves del taller para siempre. Pero a la mañana siguiente, no me rendí. Me adapté. Me di cuenta de que no podía construir un reloj como un hombre vidente, tenía que construirlo como un ciego. Tiré a la basura mis inútiles lupas y compré micrófonos de contacto de alta fidelidad, del tipo altamente sensible que usan los científicos para grabar los pasos de los insectos.
Adherí estos micrófonos directamente al metal de mi mesa de trabajo y me puse unos pesados auriculares de estudio con cancelación de ruido sobre las orejas. De repente, mi taller se transformó. Ya no estaba a oscuras, estaba inmerso en un vasto y atronador océano de sonido. Literalmente podía escuchar la textura del metal. Cuando limaba un engranaje de latón microscópico, los auriculares amplificaban el sonido del roce tan claramente que podía saber por el tono exacto del metal cuando el diente estaba perfectamente afilado. Empecé a ensamblar el mecanismo no mirándolo, sino escuchándolo y sintiendo sus vibraciones microscópicas a través de las yemas de mis dedos. Pasé 14 meses agotadores ensamblando el calibre Eternidad. 340 piezas individuales. Aprendí a equilibrar las espirales microscópicas, sintiendo su frecuencia de resonancia zumbar a través de las pinzas. Cuando un engranaje estaba desalineado por una centésima de milímetro, no se veía mal para mí, sonaba mal, como un piano de cola con una tecla horriblemente desafinada. Trabajé en la más absoluta oscuridad, guiado por una magnífica sinfonía de clics, chasquidos y fricción metálica. El día que coloqué el puente final sobre el escape del tourbillon, mis manos estaban cubiertas de cicatrices diminutas e invisibles causadas por herramientas afiladas como agujas. Aseguré el último tornillo microscópico en la platina principal. Tomé una respiración profunda y temblorosa, con el corazón golpeando contra mis costillas, y giré lentamente la corona con mi pulgar y mi dedo índice. A través de mis auriculares, no escuché simplemente el tic-tac de un reloj. Escuché la perfección absoluta, libre de fricción. Como lo había ensamblado basándome puramente en la vibración y la acústica, los engranajes encajaban con una suavidad líquida que mis ojos nunca me habrían permitido alcanzar. Era el mecanismo más ajustado y perfecto que había creado en toda mi vida. 6 meses después, mi hija me guió del brazo hasta el escenario brillantemente iluminado del Gran Premio de Relojería de Ginebra, el evento de alta orología más prestigioso del mundo entero. Presenté mi reloj. Los jueces, analizando el mecanismo a través de sus microscopios electrónicos, se quedaron completamente atónitos. No solo porque un hombre ciego hubiera logrado construir un reloj de gran complicación, sino porque el acabado interno del metal y la resonancia acústica eran impecablemente perfectos. Gané el primer premio esa noche. No vi la ovación del público puesto en pie, pero sentí la intensa vibración de 1000 personas aplaudiendo en el suelo del auditorio bajo mis pies. Hoy en día, enseño a jóvenes con discapacidad visual a trabajar con la micromecánica. Y quiero dejaros con esto. A veces, la vida te apaga las luces, empujándote a una oscuridad absoluta y aterradora. Pero la oscuridad es solo un lienzo vacío. Si tienes la paciencia para escuchar, y el valor para usar tus manos, puedes construir un universo completamente nuevo desde cero. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más.